Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Heidi Damián y actualmente soy coordinadora de Relaciones Institucionales aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Quiero darles una cordial bienvenida y agradecerles por estar presentes en este conversatorio sobre la administración de la controversia desde las relaciones públicas. Para el desarrollo de este conversatorio, hoy nos acompaña el doctor Miguel Valdés Orriaga y ahora voy a contarles un poco más sobre su trayectoria. El doctor Miguel Valdés es magíster y doctor en Relaciones Públicas y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Desde hace 20 años se desempeña como docente universitario e investigador de la especialidad de Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa, Comunicación Organizacional y afines. También se desempeñó como decano nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú y fue director secretario de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. También laboró como funcionario de prensa y relaciones públicas del Congreso de la República, el Poder Judicial y el Salud. ¿Cómo está, doctor Miguel? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Heidi, y gracias a la profesora Cindy Guaripata por esta brillante oportunidad que me dan de intercambiar conocimientos con la audiencia de Feedback Comunicación Empresarial. Así es que me pongo a disposición de ustedes en este conversatorio. Excelente, muchas gracias, Miguel. Ya que el público conoce un poco más sobre su trayectoria, vamos a dar inicio al conversatorio. Bien, como sabes, Miguel, en Feedback Comunicación Empresarial, cada semana tratamos diferentes temas. El tema de esta semana, como lo mencioné, es acerca de la administración de la controversia. También durante esta semana nos dimos cuenta que pocos comunicadores están relacionados con este término. Por ello, me encantaría que puedas ayudarnos a definir qué es la administración de la controversia. Muy bien. En principio, habría que poner en contexto a la administración de la controversia hablando de qué cosas son las relaciones públicas. Las relaciones públicas es una disciplina de carácter científica, académica y profesional, que tiene como objeto de estudios al hombre, en tanto público interno, público externo, grupo de interés, stakeholder, de cualquier organización, sea organización pública o privada. Es decir, estudiamos a los públicos de la organización en su acción relacional y comunicacional. Ahí hay un binomio bien interesante. Y como tú decías, al principio poco se sabe de la administración de la controversia. Claro, poco se sabe ¿por qué? Porque está alojada en la función relacional de relaciones públicas. Y más se ha dado difusión y más se practica en el mundo corporativo la función comunicacional de las relaciones públicas. Y mucho se centra, por ejemplo, en la relación con los medios convencionales y hoy con los social media. Las organizaciones están muy preocupadas por qué dirá la opinión pública, qué dirán los medios masivos de comunicación convencionales y digitales respecto de la organización. Pero han olvidado la función relacional, que es una función social, es una función de vínculo. Entonces, la administración de la controversia pública, yo creo que se aloja desde el punto de vista teórico y práctico en esa función, en la función relacional, en la función del vínculo. Entonces, ¿y qué es la administración de la controversia? Bueno, administración es gestión, management, gerenciamiento, ¿no es cierto?, de la controversia. O sea, ¿qué es la controversia? La controversia desde el punto de vista de las relaciones públicas es un intercambio polémico, es una desavenencia que hay entre un individuo y otro, entre un grupo y otro, poniéndolo en el contexto de las organizaciones, entre la organización y su público, entre la organización o determinado grupo de interés o determinado stakeholder, o entre la organización como marca y otra marca. Y estoy hablando también de los públicos internos, obviamente, porque es un tipo de stakeholder. Entonces, ese es el intercambio polémico, pero el intercambio polémico, estoy diciendo, no en los términos del conflicto, no en los términos de la crisis. Entonces, eso es un poco para hacer la introducción de lo que significa la gestión de la administración de la controversia pública.
Claro que sí, perfecto, Miguel. Ahora que ya tenemos una definición más exacta sobre la administración de la controversia, queremos que puedas mencionarnos cómo se gestiona la administración de la controversia. Quizás hay algunos pasos a seguir o algunos instrumentos que se deben de aplicar. A ver, hay una premisa, ¿no? En el ejercicio de las relaciones públicas, tanto para echar a andar la función comunicacional como para echar a andar la función relacional, y esto lo dicen todos los tratadistas de relaciones públicas y de comunicación corporativa. La investigación es fundamental para el ejercicio de las relaciones públicas y de sus diversas técnicas y tendencias. En este caso, para administrar la controversia pública, es decir, cómo hallamos el intercambio polémico, cómo hallamos la desavenencia, ¿no? Cómo sabemos que hay un riesgo por ahí respecto de los públicos, ¿no? Y de la organización, investigando, auscultando, mapeando a los públicos, monitoreando a los públicos, aplicando la academia. Incluso yo creo que la academia debe estar de la mano del comportamiento institucional, del comportamiento corporativo, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, etc. Entonces, investigamos para saber cuál es la actitud, cuál es el comportamiento, cuál es el juicio, cuál es la opinión que tiene un individuo respecto de la organización. Puede ser un público externo o un individuo público interno respecto de nuestra empresa, respecto de nuestra marca. Es decir, en la medida en que estamos investigando, estamos previniendo, ¿no? Porque cuando acopiamos información de esa dinámica y el comportamiento de las organizaciones, es que vamos a diagnosticar, vamos a analizar, para a partir de ahí trazar planes, ¿no? Ejecutarlos y después evaluarlos en materia justamente de la gestión de la administración de la controversia. Entonces la idea fundamental es investigar. Investigo para saber dónde está la desavenencia. Ahora, la investigación puede ser micro, la investigación puede ser intermedia, la investigación puede ser macro. Puede ser una investigación que no tiene costo, ¿no? Gracias a Internet, por ejemplo, nos ha dado todas estas facilidades para hacer entrevistas, para hacer encuestas, para hacer focus, y de manera que no habrá justificación, ¿no? Del relacionista público, del comunicador corporativo o de la alta dirección para decir no investiguen porque no hay dinero. Es decir, si hay dinero, el asunto es mapear, también tener ojo clínico y saber por dónde viene la crítica, por dónde viene el juicio en contra de la organización, en contra de la marca. Entonces, aplicar siempre ese régimen metodológico que tenemos. Investigar, planificar, ejecutar y evaluar. En algunos casos será rápida, sumaria la cosa, en otros puede ser a corto, mediano y largo plazo. Pero, es decir, investigando y averiguando dónde están los públicos, qué hacen los públicos, mapeándolos, submapeándolos, segmentándolos, microsegmentándolos para saber qué es lo que piensan de la organización. Nos vamos a dar cuenta dónde están esas desavenencias, dónde están esos intercambios polémicos, ¿no? Entonces, justamente eso hacerlo, ¿no? Y esa es la recomendación que se hace, hacerlo en tiempo de paz corporativa, de paz institucional, en tiempos de sosiego, ¿no? Es decir, lo que se quiere es evitar el conflicto, lo que se quiere es evitar la crisis corporativa, la crisis institucional, porque ya te estoy marcando también una pirámide ahí, ¿no? Te estoy hablando de controversias, te estoy hablando de conflicto y te estoy hablando de crisis. Y mira que esta corriente brasileña, porque es la corriente brasileña latinoamericana de relaciones públicas la que nos ilustra con Marcelo Dascal y Porto Simoes acerca de la gestión de la administración de la controversia pública, y hacen el deslinde, ¿no? La diferencia con el conflicto y con la crisis corporativa. Con la crisis corporativa. Perfecto.
Todo muy claro, Miguel. Entonces, el relacionista público cumple una función anticipada, ¿no? Siempre, y además, como mencionas, pues se necesita de mucha investigación. Justamente por falta de investigación, algunas personas confunden la controversia con una crisis o viceversa. Muchos Ujú. creen que la crisis se da antes que la controversia. ¿Nos puedes mencionar, por favor, las diferencias entre una crisis y la controversia? Claro, incluso en materia de relaciones públicas somos más prolijos en la segmentación conceptual, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de crisis, pero yo de manera intermedia te coloco ahí el conflicto y antes del conflicto la administración de la controversia, ¿no? De manera que hay una pirámide ahí, una pirámide invertida o un triángulo. En la punta del iceberg está la crisis, en la parte intermedia está el conflicto y abajo la administración de la controversia, ¿no? ¿Por qué no le hacen caso a la controversia? Porque la controversia es un intercambio polémico. ¿Por qué no le hacen caso a la controversia? Porque la controversia es una quejita, o son dos quejas, o son tres quejas. Es una cuestión nimia, es una cuestión sin importancia. Y ahí está el kit del asunto. Ahí está la situación del asunto, ¿no? Una atención telefónica mal dada, por ejemplo, ¿no? Y la dejamos pasar por alto, ¿no? Entonces nadie internamente ordena ese proceso, ¿no? Ah, le contesté mal a esa persona, entonces ya le pasará y continúa nuestra cotidianeidad, ¿no? Pero esa queja se convierte en dos quejas, esa queja se convierte en tres quejas, si no la administramos justamente, si no la gestionamos, ¿no? Si no implementamos un proceso respecto de esa queja. Una queja debe cerrar el círculo del proceso de la comunicación, ¿cierto? Porque una queja es un input que viene de fuera, es una crítica de repente verbal de alguien, o es un post en Facebook o en Twitter, ¿no? O es una crítica en un medio convencional. Entonces, ¿qué dice la teoría de sistemas? Ah, viene un input, ¿qué hacemos con un input? Con un cuestionamiento, con una crítica de fuera hacia la marca, sea pública o privada. ¿Qué dice el proceso? ¿No es cierto? O sea, ¿qué dice el método? Si es una crítica, la administramos. Es decir, la procesamos. Y después exteriorizamos una respuesta. Y después tenemos que hacerle el monitoreo del caso para saber si la respuesta satisfizo las expectativas del quejoso, del crítico. Ojo que no estoy hablando de conflicto para nada. Ojo que no estoy hablando de crisis corporativa, crisis institucional para nada. Estoy hablando de la nimiedad, ¿no? Estoy hablando de la pequeñez. Pero el relacionista público está preparado para administrar la controversia, que es el intercambio polémico, simple, elemental, pero si no se administra adecuadamente la controversia, entonces el problema escala, como dicen los especialistas en crisis. ¿Escala a qué estadio? ¿Escala a qué fase? A la fase del conflicto. ¿Y qué es el conflicto? La mala gestión de la administración de la controversia. Un ejemplo de conflicto, ya tiramos piedras, ¿no es cierto? Ya se detiene a alguien, o de repente ya hay un paro de 24 horas, pero todavía no está la explosión, todavía no está la eclosión, todavía no hay muertos, todavía no hay heridos, todavía la crisis política del país o la crisis corporativa de la organización propiamente dicha, todavía no trasciende significativamente a los medios. Entonces, ¿qué es la crisis, no? ¿Qué es la crisis? Es un conflicto mal administrado, es una controversia que desde un inicio no se controló y se convirtió en una bola de nieve, ¿no? Entonces hacemos nosotros esa disquisición. Crisis, que es ya la punta del iceberg, pero no se sabe qué hay abajo. Entonces, cuando hay crisis, el medio masivo de comunicación lanza la noticia, no averigua qué ha pasado. Obviamente, ¿por qué? Porque no se previno desde el punto de vista de la organización,
¿no? No se previno, no se la administró adecuadamente, estimada Heidi. Excelente, Miguel. Entonces, ya teniendo una definición clara de ambos términos y también conociendo sus diferencias, vamos a trasladarnos a un entorno organizacional o empresarial. Y por ello quería preguntarte, ¿quiénes son los profesionales que participan en la administración de la controversia? Ahora, los relacionistas públicos, si somos del sector público, somos funcionarios, ¿no?, del Estado. Si somos de empresas privadas, somos ejecutivos, podemos ser altos ejecutivos, pertenecer a la alta dirección o a la coalición dominante. Lo mismo en la administración pública, podemos formar parte de la alta dirección de la organización, como que también podemos estar dentro del organigrama en una posición intermedia, o de repente estamos a la saga dentro de la estructura orgánica, ¿no? Entonces, es una situación frente a la pregunta interesante que haces, que nosotros no la podemos definir, ¿no? Porque somos dependientes laborales de una jerarquía empresarial. Sin embargo, no puedo dejar de responder la pregunta, porque lo ideal, lo ideal es que el gestor de la administración de la controversia pública sea el relacionista público, el comunicador corporativo o comunicador institucional. Por una sencilla razón, que es el especialista en el estudio de los públicos, es el especialista en el mapeo de los públicos, es el especialista en monitorear qué es lo que dice el medio ambiente desde el punto de vista político, económico, social, incluso respecto de la organización. Entonces, lo ideal es que sea el comunicador corporativo, y que practique todas sus técnicas y herramientas de las relaciones públicas y de la comunicación corporativa para tratar de sacar del problema de controversia o del problema del conflicto, y de todas maneras nosotros trabajamos en casos de crisis corporativa. Pero lo ideal es que el relacionista público se constituya un previsor tanto del conflicto como de la crisis. Ahora, trasladándonos a como decías, a un escenario de una organización pública o privada, cuando hice mi tesis doctoral en Relaciones Públicas en el año 2014, tracé un camino metodológico bien interesante. Yo hablaba de una primera etapa de recreación del escenario. Después de la recreación del escenario viene una función del relacionista público de intermediación. Y si recreamos el escenario 1, 2, intermediamos, 3, vamos a evitar el conflicto o la crisis. Pero ¿qué significa recrear el escenario? Estamos hablando de la controversia pública. Recrear el escenario significa despertar al león. Y tú, Yeidi, me dirás, ¿qué significa despertar al león? Significa justamente practicar las relaciones públicas proactivas, ¿no? Significa investigar para saber dónde están los riesgos, para saber dónde están las controversias, ¿no? Porque de repente el público está mutis, ¿no? O de repente no se quiere, sobre todo los públicos internos que tienen temor a pronunciarse, de repente por proteger su estabilidad laboral, que ahora es muy relativa. Y cuando te digo despertar al león, es despertar la polémica, despertar la controversia, justamente para saber y sacar de la mentalidad de la gente cuál es el punto de vista que tiene respecto de la organización. ¿Y cómo lo hacemos? Monitoreando las redes, uno. ¿Y cómo lo hacemos? Recurriendo a una técnica cualitativa o a una técnica cuantitativa con algunas preguntas. O de lo contrario, observando, ¿no? Con una observación directa o una observación indirecta. Es decir, observando la actitud, el comportamiento y abordando ese público. Y decirle qué es lo que está pasando, por qué estás así, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista que tienes? ¿Qué es lo que te molesta de la alta dirección, ¿no? Y hay casos trascendentales muy, muy interesantes
en que a los públicos internos de una importante empresa minera, cuyo nombre obviamente, cuya marca me reservo el derecho de decir, 7.000 trabajadores, a 7.000 trabajadores le hacen una encuesta justamente para saber dónde están los problemas controversiales, para saber acerca del sentido de pertenencia y de la cultura corporativa de la empresa. Y, oh, curiosidad, ¿no? Los resultados de esta encuesta de los 7.000 trabajadores arrojó mayoritariamente que la alta dirección no tenía sentido de pertenencia y de camiseta respecto de la organización, ¿no? Entonces, bueno, pero lo dijeron después de tanta confianza que se le daba a los públicos. Y a partir de ahí se trazó un plan estratégico donde se utilizó todas las técnicas y herramientas de relaciones públicas, de publicidad incluso, y de marketing, es decir, de comunicación integral, para bajarle el tono, ¿no? Es decir, si no se tomaba esa medida, obviamente eso iba a escalar, ¿no?, a conflicto y podría escalar hacia una crisis corporativa. Es decir, investigando y planificando de manera proactiva es que se está previniendo crisis y se está administrando. Yo creo que todo plan está orientado justamente a administrar estos intercambios polémicos. Perfecto, Miguel. Entonces, ya conocemos que algunos miembros de una jerarquía organizacional forman parte de la administración de la controversia, pero el relacionista público es el personaje principal que debería de gestionar, que debería administrar la controversia. Y partiendo de esa definición, Miguel, y bueno, basándonos en la pregunta anterior, queremos saber cuáles son las funciones del relacionista público en la gestión de la controversia. Nos mencionaste algunas de sus funciones, pero quisiéramos saber un poco más. Claro. Entonces, en primer lugar, tiene que tener, tu pregunta me lleva a definir el perfil, ¿no?, del relacionista público y el gestor de la controversia, ¿no? Primero, un conocedor de la dinámica y el comportamiento general de la organización, ¿no? Conocer el core business, ¿no?, central de la organización. Si es una institución pública, saber cuáles son las finalidades y los objetivos de esta organización. Si es una ONG también, si es un partido de fútbol también, ¿no? Esas son las bondades de las relaciones públicas, que donde hayan públicos y donde hay desavenencias, ahí está. Entonces, un perfil primero conocedor de la dinámica y el comportamiento de la organización. Segundo, ser una persona preparada en la negociación, ¿no? Es decir, tiene que ser un gestor del diálogo, ¿no es cierto?, de la intermediación. ¿Por qué? Porque si comienza con la apertura de la investigación de públicos y se va a hallar con una información controvertida, controversial, respecto de la organización y de los públicos vinculados a la organización, él tendría que ser un puente, ¿no? Y ese es otro perfil, un puente entre los intereses de la organización, de la alta dirección, y los intereses de los públicos. Pero ojo, de los intereses legítimos. En ese sentido, la otra característica del perfil es que tiene que tener ética en el ejercicio de la intermediación y de la negociación, ¿no? Entonces, ¿qué otros pasos da? O sea, y esta tarea es importante, ¿no?, del gestor de la administración de la controversia pública. Porque yo diría, ¿cuál es la finalidad? O sea, la finalidad más importante de esta gestión del relacionista público o del comunicador corporativo, que en la medida en que trabaje de manera proactiva, apagando el incendio, ¿qué es lo que va a evitar? O sea, va a evitar a toda costa que el hecho derive en un proceso fiscal, en un proceso administrativo, en un proceso judicial, en un proceso militar o en un proceso político. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la controversia de relaciones públicas que estamos hablando y del proceso ese al que hacemos referencia? En el caso de la controversia, como el relacionista público averigua cuál es la actitud y comportamiento y desavenencia de los públicos, entonces comienza a administrar eso,
esa controversia, la solución la sacará, la extraerá de los intereses de ambos personajes, de ambos grupos. Es decir, hay una contienda entre el lado A y el lado B, él está en el medio, y ¿de dónde va a sacar la solución al problema? La solución al problema la sacará, la extraerá bajo su capacidad de diálogo la va a sacar de la coincidencia de intereses. ¿Por qué? Porque por más peleada que esté la organización con el público, por más peleado que esté un grupo con otro, siempre hay un limbo de intereses legítimos. Tú por más peleada que estés con una persona, en algo vas a coincidir. Entonces, ahí está la capacidad y la habilidad del relacionista público para lograr ese algo coincidente que lleve al consenso para la solución del problema. Entonces, la solución queda ahí. No escaló al conflicto, no escaló al proceso judicial, ¿no? Y una pregunta sería, ¿y qué pasa en el proceso judicial? O en el proceso administrativo. Y eso evita la administración de la controversia. En el proceso judicial, ¿quién define? El juez, ¿no? En un proceso fiscal, ¿quién define? El fiscal, ¿no? En un proceso administrativo, ¿quién define? Un juez laboral. Entonces ya las partes están como que limitadas. Entonces, en un proceso judicial hay uno que gana y otro que pierde. Correcto. Uno que gana y otro que pierde. ¿Y cuáles son las consecuencias de las relaciones cuando hubo un conflicto de esta naturaleza? Las relaciones se resquebrajan. Las relaciones se resquebrajan. Te pongo un ejemplo de una empresa petrolera, minera o gasífera. Tiene que administrar la controversia. ¿Qué pasa si va a un proceso judicial con un campesino? Como en el caso de Yanacocha, de Conga. ¿Qué pasa? De buenas a primeras fue a un juicio. Fue a un juicio. Y el juicio lo perdió incluso después de 5 años. Y paralelamente Conga no va y perdió $7.000 millones para el erario nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se fueron al lado judicial. Y en el lado judicial un juez resuelve. Y ganó la campesina para rematar a la industria minera. Entonces yo creo que ahí está la importancia de la administración de la controversia pública. Es decir, apagar el incendio en una etapa embrionaria, ¿no? Entonces, ahí no hay un juez, porque los relacionistas públicos en la administración de las controversias no somos jueces que sentenciamos. Ahí está la gran diferencia. Sino somos facilitadores del diálogo para que dentro del contexto del diálogo se solucione el problema. ¿Y qué le estamos evitando a la marca? ¿Qué le estamos evitando a la empresa? ¿Qué le estamos evitando a la institución? Un juicio que le puede acarrear miles o millones de dólares, ¿no es cierto?, a la marca. Así es, les estamos evitando diversas pérdidas. Así es, excelente, Miguel. Ya mencionaste perfectamente aquellas características y funciones de un relacionista público, y gracias a lo que mencionaste, rescato también la ardua labor comunicativa que tiene un relacionista público. Así que ahora, el momento más esperado, queridos amigos, quienes nos están viendo en estos momentos, queremos recordarles que pueden ir dejando sus preguntas, ¿sí? Aquí pueden hacer los comentarios y el doctor Miguel estará respondiendo muy gustosamente, ¿sí? Así que esperamos todas sus preguntas. Bien, mientras que el público va dejando sus preguntas, sigamos conversando, Miguel. Ahora queremos hacerle una pregunta en base a su experiencia, ¿sí? ¿En qué ámbitos se requiere una mayor administración de la controversia? Es decir, en situaciones laborales, en el sector gubernamental o conflictos sociales, entre otros. ¿En qué ámbito? A ver, Heidi, yo diría que en todos los ámbitos, hoy por la evolución de la sociedad de la información, por la vorágine de la evolución y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Antes de Internet y antes de la vorágine de las TICs, podíamos hacer la diferencia conceptual en qué es una organización pública y qué es una organización privada, ¿no? ¿Quiénes eran las organizaciones más atacadas antes? La organización pública,
Y las organizaciones privadas trabajaban pues sus secretos y lo mantenían en sus relaciones con los públicos. Hoy, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, el concepto de organización pública y organización privada desde el punto de vista de la comunicación ya no existe. O sea, desde el punto de vista del derecho, sí, ¿no? ¿Qué es una organización pública? Es aquella que trabaja con presupuesto, con dinero del Estado, ¿no? Y lo funda el Estado a través de una ley. ¿Y qué es una organización privada? Es aquella que se crea por iniciativa particular. Justamente la palabra mismo lo dice, por iniciativa privada, ¿no? Por lo tanto, podemos trabajar nuestros know-hows, podemos trabajar nuestros secretos y no pasaba nada. Hoy el escrutinio es exhaustivo. Hoy la fiscalización del público es exhaustivo. Y no cree en nadie el público, ¿no? Es exhaustivo tanto con la organización pública como con la organización privada. Y a las organizaciones privadas pues se las traen abajo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Malaysia Airlines, que es la empresa aerocomercial que cayó justamente por una mala administración de la controversia pública. No sé si recuerdan ustedes, en el año 2015 o 2016, el avión, el mar se lo tragó, o sea, desapareció totalmente. Eso fue un factor importante también para que no hayan sabido trabajar el tema de su imagen y su reputación. Pero ¿en qué sentido no administraron la controversia? Ya habían quejas en contra de la marca, ¿no? Se descuidaban en la custodia del equipaje, no atendían las quejas oportunamente, por ahí se criticaba de repente la impuntualidad de pilotos y del personaje, ¿no? Y así es como comienza y eso termina de repente cayéndose un avión, lamentablemente. Entonces, así es, entonces ahí va escalando el asunto, estimada Heidi. Excelente, Miguel. Muy bien, entonces, también queremos saber, bueno, sé que es muy importante también que los relacionistas públicos puedan investigar más. ¿Por qué cree usted que los relacionistas públicos deben hacer investigaciones sobre la administración de la controversia? La condición fundamental para el ejercicio de la comunicación corporativa, claro, no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué vamos a dar una respuesta en negativo? Entonces, ¿por qué? Porque la práctica de las relaciones públicas serán reactivas. Ejemplo, a nivel de públicos internos, el gestor de relaciones públicas hará su newsletter, hará su boletín para los públicos internos, hará simplemente su evento con ocasión de la celebración del cumpleaños de determinado trabajador. Entonces, cae en lo cotidiano, ¿no? Pero no va más allá, ¿no? De repente tienen un boletín que lo están sacando hace 5 años, pero nunca averiguaron, nunca hicieron una encuesta para saber si realmente ese boletín le gustaba, o si ese boletín lo leían o no, ¿no? Entonces no se hizo una investigación. Por lo tanto, si no hay investigación, la práctica de las relaciones públicas devienen pasivas, y eso es peligrosísimo. O sea, si no hay investigación, el conflicto y la crisis se están merodeando en la organización. Y si no hay investigación, por ejemplo, no hay un manual de crisis. Si no hay obviamente, porque el manual de crisis es consecuencia de la investigación, la planificación, la ejecución y la medición del caso, ¿no? Entonces es peligrosísimo, incluso diría yo, para los intereses de la organización, la investigación. Y como estábamos diciendo, estamos concluyendo de que no es justificación no tener dinero para investigar, ¿no? Porque nosotros podemos segmentar a un público, a un par de públicos, y podemos recurrir a técnicas de investigación social que no cuestan absolutamente nada. Ahora, si queremos investigar si a un grueso significativo de públicos, vamos a tener que invertir un dinero, y en la medida en que las relaciones públicas y la comunicación corporativa
formen parte de la alta dirección de la planificación estratégica general de la organización, la alta dirección le va a asignar un presupuesto que le va a permitir hacer investigaciones ya más mediano y largo plazo. Entonces la respuesta es no investigar, es peligrosísimo para la subsistencia de una organización. Yo creo que esas organizaciones cuyas marcas desaparecen es que no investigaron y que no fueron éticas en su comportamiento, ¿no? Como en el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, en esa alianza nefasta que tuvo con Facebook, ¿no? Es decir, su comportamiento fue tan antiético que después del último escándalo que ha tenido con Facebook, ha desaparecido. Y Facebook mismo también ya sus crisis están humeando, a tal punto que una de sus ya grandes medidas es cambiarle de nombre a la marca, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto le irá. Yo creo que la respuesta es nefasta para aquellas organizaciones que prescindan de la investigación. Así es, Miguel. Y también, muy aparte de todos los consejos y toda la información que nos acaba de mencionar, estoy segura que muchos de los conectados el día de hoy están ansiosos por conocer qué recomendaciones usted daría a aquellos comunicadores que tienen un interés por especializarse en la administración de controversias. Bueno, la recomendación es que tengan ética y deontología en el ejercicio profesional, que no se queden en el extremo del pragmatismo o del practicismo en el ejercicio de las relaciones públicas. Estamos de acuerdo en que la función de relaciones públicas y de comunicación corporativa es absorbente, tanto en la administración pública como en la administración privada, y con mucho más razón como consecuencia hoy del coronavirus que nos tiene ya 2 años en crisis. Pero aún así, como decía ayer en una presentación en Chile, Capriotti, decía, ya pues, pero denle un espacio a la seriedad, a la metodología, a la investigación. Dedíquense pues 70% ya al practicismo, a la cotidianeidad, al día a día del ejercicio corporativo, pero dedíquenle al menos un 30% a investigar, a monitorear de manera metodológica, ¿no? O sea, no estamos exigiendo que haya un 50-50, porque somos conscientes de las exigencias de la competitividad. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con los excesos en cuanto a la competitividad. Después de muchas investigaciones, el último caso nefasto en que fue envuelto Volkswagen es por exagerar los principios de la competitividad, ¿no? Es decir, la alta dirección les inyectaba a los públicos internos que sean altamente competitivos, y como consecuencia de ese comportamiento altamente competitivos, fraguaron las emisiones de gases y la marca casi desaparece. Pero felizmente tenía una reputación alemana a prueba de balas, de manera que ahí está manteniéndose, ¿no?, la organización. Así es, Miguel. Justo ahora ya nos están llegando algunas preguntas del público, pero antes de pasar a las preguntas, considerando su amplia experiencia profesional y académica, menciónenos dónde podemos seguir aprendiendo de usted. Quizás sus redes sociales, algún canal de YouTube. En mis redes sociales, www.valdesasesorías.com, en donde no solamente vendo un servicio, ¿no?, que asesoro en la elaboración de tesis de licenciatura, maestría y doctorado de Relaciones Públicas, Comunicación Organizacional, Comunicación Corporativa y afines. De alguna manera, a través de mi website, hago pedagogía escribiendo semanalmente artículos
sobre la dinámica de las relaciones públicas en Perú y en Latinoamérica. Aparte, soy columnista del prestigioso portal internacional argentino DIRCOM Global, donde también tengo mi columna y escribo. Hace poco escribí algo de lo que estamos conversando acá, litigios PR y justicia mediática, ¿no? Después pueden entrar a la revista de comunicación Inmediaciones de la Universidad ORT de Uruguay, donde tengo algunos artículos escritos. Por ejemplo, he escrito un artículo sobre las relaciones públicas en la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, donde hablo acerca de cómo la metodología de las relaciones públicas fue utilizada de mala manera, en afanes de asesoría, para lavarle la cara a una marca de bananas en la América Central. También pueden revisar la revista hologramática de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde periódicamente escribo artículos. Y también, bueno, dicto clases de posgrado. Recientemente dicté unas clases sobre historia de las relaciones públicas para la Universidad NUR de Bolivia, y también estoy enseñando en la Universidad Ricardo Palma. Así es que ahí, bueno, me tienen ahí en redes, viendo la parte académica de las relaciones públicas permanentemente. Entonces, cuando me preguntan, ¿y cómo pueden saber de mí? Bueno, gracias justamente a todo lo que estoy diciendo. Mi empresa tiene presencia en las redes y en mi Face personal, y en mi LinkedIn también posteo cosas mayormente académicas. Así es. Perfecto. Gracias, Miguel. Entonces ya sabemos dónde podemos encontrar a Miguel Valdés, ¿sí? Más información y también en los lugares donde él comparte todos sus conocimientos. Entonces tenemos aquí algunas preguntas. Una pregunta que nos hace el público es ¿cómo administrar la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo? Muy buena pregunta. Ejecutivo y Legislativo. Bueno, ahí estamos hablando de macropolítica, ¿no? Normalmente existe también en la teoría la función política de relaciones públicas, la función política y la función micropolítica. La función política es aplicada justamente a la cuestión macro, a nivel del Estado, ¿no? Ya aquí yo creo de que habría que aplicar el sentido común, ¿no? El sentido común tanto respecto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ¿no? Yo creo, hablando ya en términos teóricos y prácticos de administrar la controversia pública significa institucionalizar el diálogo como el instrumento más importante para garantizar, en este caso, el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho se garantiza por el equilibrio de poderes. Es decir, los poderes tienen que medirse, ¿no? Si el Poder Ejecutivo se está sobredimensionando y está un poco poniendo en peligro la estabilidad política del país, para eso está el Poder Legislativo y poner la contraparte. Lo mismo, ¿no? Si el Poder Legislativo se está sobredimensionando en cuanto a sus actitudes y su comportamiento, está también el Poder Ejecutivo y está, diría yo, el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial, ¿en qué sentido participa del equilibrio de poderes, ¿no? En el sentido de que administra justicia de manera autónoma, y al Poder Judicial no le debe interesar si quien cometió delito es un miembro del Poder Ejecutivo o un miembro del Poder Legislativo. Le debe aplicar la ley, ¿no? Entonces, yo creo que acá la solución es macro. O sea, la solución es macro. Ahora, el relacionista público, comunicador corporativo, trabaja dentro de sus funciones propiamente dichas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, tiene su Secretaría de Prensa adscrita a la Presidencia de la República. El Poder Judicial tiene su Oficina de Prensa e Imagen adscrita a la Alta Dirección del Poder Judicial. Lo mismo el Poder Legislativo.
Entonces, ¿y cuál es la función, de estos ejecutivos o de estos funcionarios, ¿no? Trasladar la información de la alta dirección de manera objetiva y verdadera, que se satisfaga, en este caso, las expectativas de la ciudadanía. Porque para estos públicos, o mejor dicho, para estas organizaciones, el público más importante es la ciudadanía y deberán trabajar en función de la satisfacción de las expectativas de la ciudadanía, pero reitero lo que te dije al principio, ¿no? Depende mucho de la posición que adopte la alta dirección, la coalición dominante respecto de las relaciones públicas, respecto de la trascendencia y de la importancia de la comunicación política y de la comunicación pública, ¿no? En la medida en que la alta dirección, la presidencia de la República, le dé el valor que corresponde a la función de comunicación pública, eso va a ser positivo. Pero en la medida de que el presidente de la República no quiera hablar con los medios masivos de comunicación, no haya convocado a una conferencia de prensa en los más de 100 días en que está, para mí esto es peligroso para la estabilidad política del país, porque la prensa sigue representando a la opinión pública, y cuando la organización, en este caso macropolítica, le cierra las puertas a la prensa, le está cerrando las puertas y el camino, el acceso a la información a la ciudadanía. Muy bien, Miguel, sí, concuerdo contigo totalmente. Muchas de las preguntas que el público estuvo dejando fueron contestadas durante la transmisión, pero aquí hay una pregunta más. Es muy sonada, en donde nos piden un ejemplo, le piden un ejemplo, doctor Miguel, un ejemplo en el Perú de empresas que padecieron una fuerte crisis debido a una controversia y vieron en peligro su reputación. Quizás un pequeño ejemplo. Ya, por ejemplo, de las Bambas, el caso de las Bambas, de la empresa minera de las Bambas. Ahí el problema era evitable. El mismo caso de Yanacocha, que ya lo puse el ejemplo incluso, en el caso de Yanacocha, por ejemplo, que yo creo que es más claro, ¿no? Es más claro. Entonces, es importante administrar la controversia, y lo voy a poner el ejemplo más puntual, ¿no? Resulta que Máxima Acuña, que es una campesina iletrada, pobrísima, tiene algunas hectáreas donde hacía sus sembríos dentro de los inmensos terrenos de Yanacocha. Y la empresa Newmont, la empresa del oro de Canadá, ¿no? Se fusiona, se asocia con la empresa Yanacocha en Perú, se instala en el Perú para emprender el asentamiento minero, uno de los asentamientos mineros más importantes en Cajamarca. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En vez de administrar la controversia con la campesina, fueron de frente al choque jurídico. En vez de conversar, en vez de intermediar, en vez de satisfacer las expectativas de una y otra parte, lo que hicieron los de la alta dirección de esta empresa es no confiarle el problema al gestor de la administración de la controversia, sino le confiaron el problema y el liderazgo para la solución del problema al abogado. Y el abogado tiene un lenguaje de litigio, ¿no? Inmediatamente la denunció penalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando una marca enorme, la más importante del oro en el Perú, denuncia a una campesina minera y pobre, y la sentencia, por ejemplo, a que le pague $70 de indemnización a una empresa minera? Imagínense. David y Goliat, ¿no? David y Goliat. La opinión pública, la ciudadanía y los medios masivos de comunicación se van a poner del lado del más débil. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta. Un ejemplo concreto es: no se administró la controversia pública, y ya sabemos qué es administrar la controversia pública. Es decir, es gestionar los intereses
los intereses legítimos de ambas partes, ¿no? En este caso Máxima Acuña y en el otro caso de la empresa minera Conga, ¿no? Si se hubiera administrado en los términos que se está explicando, con toda seguridad no hubiera habido esta crisis que determinó la desaparición casi temporal, o no sé si definitiva, de Yanacocha para desarrollar el proyecto Conga. Yo creo que hay un ejemplo macro sin precedentes, ¿no? En materia de... ahora, la mayoría de crisis corporativas que ocurren en el Perú y el mundo es como consecuencia de que no se administró puntualmente la controversia pública. Le está ocurriendo al dueño de Facebook, ¿no? Que ha sido denunciado hace mucho tiempo y todavía no ponen los controles y los filtros del caso para evitar la afectación a la niñez, ¿no? Así es. Muchas gracias, Miguel. Gracias por toda la información, por contestar las preguntas del público. Gracias al público también por enviar las preguntas. Estas fueron todas las preguntas, Miguel, y realmente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te lo agradecemos infinitamente y nos llevamos una valiosa información sobre la administración de la controversia. Hemos aprendido hoy día cómo gestionarla, cómo diferenciarla de otros eventos, ¿no? Como las crisis. Ahora sabemos también que la administración de la controversia consiste en poder investigar, planificar, ejecutar y evaluar. También sabemos que los relacionistas públicos cumplen una función anticipativa, ¿no? Y por ello deben de estar preparados para poder administrar la controversia en diversos sectores. Nuevamente, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación. Te deseamos muchos éxitos y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Gracias, Heidi, gracias a la profesora Cindy Guaripata y a todo el equipo integrado que he visto que trabajan de maravilla y ustedes trabajan con toda la anticipación del caso y creo que me han demostrado que son un ejemplo de administración de la controversia porque me han llamado, han estado durante la semana monitoreándome y ahí velando porque yo entre en los tiempos prudentes, ¿no? Eso es un ejemplo de gestión de la controversia, ¿no? Para evitar conflictos y de manera que esta secuencia se ha llevado sin ninguna crisis de por medio. Gracias, Heidi. Un buen ejemplo. Muchas gracias por las palabras, Miguel. Y amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram y LinkedIn, para que puedan nutrirse del contenido que Feedback Comunicación Empresarial ofrece semana a semana. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.